15 países de mayor concentración mormón. Nota: Estados Unidos, México, Brasil, Filipinas, Chile, Perú, Argentina, Guatemala, Ecuador, Reino Unido, Canadá, Bolivia, Colombia, Venezuela, Honduras. Los 10 países de más aumento mormón en 2011. ¿Cuáles son? United States, México, Brasil, Filipinas, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras. Y notan, ¿dónde están creciendo los mormones? De los 15 países anterior, por lo menos 10 eran de Latinoamérica. De los 10 países de más aumento mormón, 8 de los 10 son de aquí de Latinoamérica. Por eso nos concierne, por eso nos preocupa y por eso la iglesia tiene que levantarse a despertar a esto y tener una respuesta que no solamente revele el mormonismo, pero alcance a esas personas para Cristo. Amén. Bien. Bueno, ¿por qué nos concierne la religión mormona? Porque es fundado por José Smith, quien se autoproclamó ser un profeta, porque afirma ser la única iglesia verdadera. Aquí está de nuevo ese tema de la única verdadera. Porque según José Smith, Dios dijo que toda iglesia era errada, que todo credo cristiano era abominación y que toda persona profesante era pervertido. Muchas veces los mormones me dicen: mira, Joel, ¿por qué tú das conferencias sobre nosotros? ¿Por qué estás en nuestras casas abiertas de los templos? ¿Por qué ustedes producen folletos y material y estudios? ¿Por qué tú nos atacas tanto a nosotros? Dije: no estoy atacando, me estoy defendiendo. José Smith fue quien lanzó el primer ataque diciendo que mi iglesia era errada, que mi credo y mi profesión cristiana era abominación ante Dios y que yo como profesante, yo era un pervertido. ¿Qué me voy a hacer? Me voy a defender. Así que lo siento, pero fue José Smith que lanzó el ataque. Y eso debe ser nuestra actitud. Y otra vez, siempre sin rencor, sin argumento y lo piensan. Bueno, ¿qué fue el aviso de Jesucristo? Otra vez, guardaos de los falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Mira, el lobo era el animal más destructora, más amenazadora para las ovejas en ese tiempo en Palestina. Un lobo suelto entre las ovejas creaba un desastre, una destrucción intensivo. Y Jesús escoge el lobo como el símbolo del falso profeta entre las iglesias verdaderas. Si Jesús los toma así en serio, nosotros también debemos tomarlo muy en serio y responder, porque el pastor que no defendía a sus ovejas de un lobo no era un pastor de confianza y no merecía ser pastor. Nosotros como pastores y líderes tenemos ese mismo compromiso. Tenemos que proteger las ovejas. Son nuestra responsabilidad. Aviso apostólico de la Biblia, o sea, no solamente Jesús, que dice Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a ver que José Smith reúne todas esas características en su vida de un falso maestro. Características adicionales de los falsos profetas y maestros: tienen ojos llenos de adulterio, o sea, son sexualmente, moralmente vergonzosos. Y mira, esto es otra cosa tal vez un poquito personal, pero como pastores, como líderes, debemos protegernos primero a nosotros y los demás del pecado sexual, de la inmoralidad. Y con el internet y con la pornografía, mira, es un problema. Yo no sé en tu país, pero en mi país esto es tremendísimo. Yo tengo 4 hijos. Yo sé lo que es la lucha con la pornografía, con la inmoralidad. Mira, esa es una conversación casi semanalmente con mis hijos de: ¿cómo te vas, hijo? ¿Cómo estás en la lucha? Mira, ¿cómo te estás protegiendo? Y el falso maestro, el falso profeta, se mete en eso. Además, seducen a las almas inconstantes, hablan palabras infladas y vanas. Y como vamos a ver, eso fue José Smith. Nota lo que dice la iglesia mormona acerca de él. Dice que sin aceptar a José Smith no hay salvación.
¿Ok? Esto es una cita de un libro, Doctrinas de Salvación, escrito por un apóstol mormón que dice, si José Smith ciertamente fue un profeta y si dijo la verdad cuando declaró que estuvo en la presencia de ángeles enviados por el Señor, ningún hombre puede rechazar ese testimonio de José Smith sin acarrear sobre sí las más terribles consecuencias, puesto que no podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es el deber de todo hombre investigar a fin de sospechar cuidadosamente este asunto y conocer la verdad. Excelente. ¿Qué ha pasado aquí? Un apóstol quien llegó a ser profeta mormón nos ha dado el permiso de investigar cuidadosamente la vida de José Smith. Así que vamos a hacerlo y vamos a revelar lo que encontramos. Y esa es la actitud que debemos tener con las personas. Cuando usted habla con una persona, dígale, mira, yo investigué a José Smith porque uno de sus profetas dijo que lo debiera hacer. Y mira lo que encontré. ¿Qué encontramos? El fruto de José Smith. Falsas profecías. Los tenemos en nuestro sitio de internet. Mintió acerca de su primera visión. O sea, ¿cómo comenzó todo? Él cambia la historia. Lo vamos a ver más adelante. Tomó más de 30 mujeres secretas. Introdujo otra escritura que contradice la Biblia. Estuvo metido en el ocultismo y el fraude. Y rechazó todas las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Mira, si no tenemos un falso profeta ahí, yo no sé qué es falso profeta. Así que esto no es difícil. Pero otra vez, la mayoría de los mormones desconocen la vida real de José Smith. La iglesia mormona ha pintado un cuadro de este hombre, un cuadro pulido, maquillado, bonito y falso. Y el José Smith que creen que conocen los mormones no es el José Smith real de la historia. Y por eso nosotros podemos presentarlo. Bueno, un ejemplo de una profecía fallada. Son muchos que él tiene, pero aquí les doy uno para que lo tengan. Todo el mundo quiere meterse con el fin del mundo, ¿verdad? José Smith tampoco no escapó de ese. El presidente Smith anunció entonces que la reunión había sido convocada porque Dios lo había mandado y lo había sabido por medio de una visión y por el Espíritu Santo. Entonces esto es revelación, no es opinión. Era la voluntad de Dios que fuesen ordenados al ministerio y que fueran a podar la viña por última vez para la venida del Señor, que era cerca. Incluso 56 años deberían de concluir la escena. Eso fue dado en el 1835, los 56 años pasaron a llegar el 1891 y el Señor no ha regresado. Profecía falsa dado en nombre de Dios. Nos concierne el mormonismo porque con todo lo que tiene de bueno, tiene mucho de malo y es esto. Se viste de vocabulario cristiano. O sea, si el mormonismo utilizaba sus propios términos, si fuera una religión aparte como es el Islam, como es el hinduismo, el judaísmo, o hasta grupos como los Hare Krishnas, donde ellos son abiertos con lo que tienen con enseñanza, no pretenden ser cristianos. Si así fuera el mormonismo, bueno, que cada persona escoja. Lo que pasa es que utilizan vocabulario cristiano que lo definen de otros términos y la gente se confunde. Rechazan la autoridad final y única de la Biblia, rechazan las doctrinas principales de la Biblia, emplean engaño y manipulación en su proselitismo. Y esto es el más problemático. No son abiertos. Y es otro evangelio que pone en riesgo a nuestros vecinos, amigos y hermanos. El que cree la doctrina y el evangelio del mormonismo y depende de ella, es como el muchacho, como dijimos, entrando en la tienda con su billete falso. Tarde o temprano resulta un desastre y no obtiene lo que quiere obtener. Cultura mormón de engaño. ¿Por qué hablo de proselitismo de engaño? Esto tal vez es uno de los puntos más importantes para entender el mormonismo y su interacción con gente mormona. Y es esto. Se acepta y se promueve el engaño para proteger la imagen de la iglesia mormona. Desde José Smith, porque engaño de José Smith y otros líderes han utilizado engaño. Hay engaños sobre su propia historia. No presentan actualmente su verdadera historia. Engaños sobre sus doctrinas. Son capaces de negar propias doctrinas bien documentadas. Engaño en su proselitismo y también engaño en sus eventos públicos. Mira, habrá mucho engaño cuando aquí abren el templo de Tegucigalpa y tienen esa casa abierta. ¿Y por qué?
Bueno, ¿por qué? La iglesia mormona desea ser aceptada como una iglesia cristiana, pero rechaza esas enseñanzas bíblicas. Para tener apariencia cristiana, tiene que engañar. Porque cuando uno conoce lo que son los datos y hechos, muy fácil dice, por eso no es cristiano. Esa doctrina de Dios no es cristiano. José Smith no es un profeta cristiano. Entonces, ¿qué rechaza la iglesia mormona? Bueno, rechaza doctrina cristiana de escrituras, enseñanza bíblica de Dios, de Jesucristo, del hombre, de salvación, vida eterna y gracia. Más nada.